evaluación de su estado vacunal de ellos. Y en el caso también, y esto se tiene que hacer rápidamente, y justamente lo que se llevó a cabo, porque eso se hace en las primeras 72 horas de haberse notificado, post exposición o post contacto directo que haya tenido. Hasta el momento se ha hecho esa vacunación y además no se ha encontrado ningún otro caso sospechoso de sarampión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Lucas, quiero saludarlo y agradecer por la oportunidad. Actualmente el Ministerio de Salud ha llevado a cabo una alerta epidemiológica justamente por la presencia de un caso importado de sarampión que corresponde a un niño de 11 años de edad que estuvo en un periodo específicamente en una ciudad de Estados Unidos, que es la ciudad de Kansas. Incluso tuvo contacto con un familiar, un primo que ya tenía un caso, o ya tenía la enfermedad confirmada de sarampión, y al acudir acá al Perú, inició con síntomas, regresa el 22 de abril, inicia con síntomas el 26 de abril, y recién el 1 de mayo le aparecen unas manchas, lesiones en la piel, que son las características justamente de un caso de sarampión, y con ello se inició inmediatamente la activación a nivel nacional con esta alerta epidemiológica, justamente para poder poner en riesgo, hablar sobre el riesgo de importación de estos casos de sarampión en el país, con ello intensificar la vigilancia epidemiológica y también intensificar lo que son las actividades de vacunación, ¿no? En base a este caso importado de sarampión de este niño de 11 años de edad que acudió de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación del sarampión previo a esta alerta? Es decir, ¿cómo vamos en vacunación? ¿Cuán protegida está la población? Hemos mejorado nuestras coberturas con respecto del año 23 al año 24. El año pasado cerramos una vacunación de casi un 89% con la primera dosis, que se coloca al año de edad, y la segunda dosis en un 75%. Lo ideal es tener que la vacunación sea el 95%. Este año incluso vamos en casi un 20% en la primera dosis, y en la segunda, que es el refuerzo, casi un 16%. Deberíamos estar, al menos en el primer trimestre, haber llegado a un 25% o 30% si ya hablamos hasta el mes de mayo. Por eso la importancia de resaltar a la población de que debemos llevar a nuestros niños para que sean vacunados justamente contra esta enfermedad que sabemos que está causando muchos problemas en muchas partes del mundo, Estados Unidos, México, Canadá, por hablar de algunos países que llegan con frecuencia turistas hacia el país, ¿no? Ahora, la vacunación es para quienes es aplicable, es decir, ¿quiénes deberían vacunarse? O sea, si una persona adulta no se vacunó de niño, ¿lo puede hacer todavía? La vacunación es la vacuna que se coloca al año de edad y al año y medio. En el caso de los de adultos, lo que se hace es, en este caso, por ejemplo, en esta alerta, a todos los contactos que había directos, se ha hecho lo que es un barrido, más que barrido, es bloqueo vacunal, en lo cual se ha hecho una búsqueda de todos los casos alrededor de 5 manzanas a la redonda, con el CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, para poder identificar a todos los niños menores de 5 años que no tenían vacuna o que no recordaban a las madres. Para ello se ha hecho una evaluación de su estado vacunal de ellos. Y en el caso también, y esto se tiene que hacer rápidamente, y justamente lo que se llevó a cabo, porque eso se hace en las primeras 72 horas de haberse notificado, post exposición o post contacto directo que haya tenido. Hasta el momento se ha hecho esa vacunación, y además no se ha encontrado ningún otro caso sospechoso de sarampión, ¿no? En el caso de los adultos, si lleva a cabo, si es un contacto directo, ¿no? Veamos que el riesgo siempre del no vacunado es de que pueda sufrir la enfermedad y pueda hacer, en algunos casos, formas severas, que principalmente, por ejemplo, es neumonía o encefalitis, que son formas severas de presentación de esta enfermedad. Ahora,
¿quiénes son las personas que están más expuestas a riesgo? ¿Los niños o esto puede ocurrir también en adultos? La mayor exposición son obviamente los niños. Hay que recordar que esta enfermedad es una enfermedad altamente contagiosa. Un solo caso puede originar incluso hasta de 12 a 18 casos más. Incluso si dentro de una sala ingresa un caso y hay 10 personas, es probable que 9 de esos 10 personas que no están vacunadas adquieran la enfermedad. Entonces es una enfermedad muy contagiosa y se transmite rápidamente, y obviamente se transmite más fácilmente entre los niños, sobre todo cuando hablamos de niños que acuden a los colegios y donde están expuestos. Entonces, llevar a cabo la vacunación como medida de prevención, pero también hay otras medidas adecuadamente, por ejemplo, las conductas del control de enfermedades respiratorias, cubrirse, si en caso está con alguna infección respiratoria, cubrirse con mascarilla, el lavado de manos, que son importantes para poder cortar la cadena de transmisión que se pueda dar. Ahora, la alerta, ¿qué implica? Inmediatamente, por ejemplo, si uno tiene dudas o digamos tiene la certeza de que su niño menor de 5 años no ha sido vacunado, ¿lo puede llevar inmediatamente? ¿Cómo se hace? ¿Lo lleva a un centro de salud? ¿Llama a algún teléfono? ¿Qué hay que hacer? A ver, primero los padres llevar a sus niños si no están vacunados. Si en caso tuviesen dudas si el niño ha sido vacunado o no, un niño menor de 5 años, pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud o buscar en el Google carnet digital, Ministerio de Salud, y ahí colocando los datos del DNI el menor va a salir todo su esquema vacunal del niño y verificar si el niño fue vacunado, si es que el padre no recuerda. Y acudir ¿a dónde? A cualquier establecimiento de salud del Ministerio de Salud centro de salud, postas médicas. Tenemos disponibilidad de vacuna a nivel nacional, pero también hay puntos externos que se hacen a veces en puntos de alta concentración, sobre todo los fines de semana o en días festivos donde se pueda colocar, pero el paciente o el padre o madre de familia debe acudir con el establecimiento o a un punto externo para vacunar a su menor hijo, o verificar, como menciono, su carnet digital para ver el estado vacunal, no solamente de la vacuna contra sarampión, sino puede ver de todas las demás vacunas. De acuerdo. Ahora una pregunta conexa, doctor Díaz, es el tema de la fiebre amarilla en la frontera con Ecuador. Se supone que desde hoy día había una restricción y tenías que estar vacunado contra la fiebre amarilla para entrar o salir de la frontera. ¿Eso está activo? ¿Cómo se está manejando ese tema? Sí, hemos tomado conocimiento de esa disposición que ha dado el gobierno ecuatoriano con respecto para el ingreso a su país. Es con una vacuna fiebre amarilla. Y de la misma manera en el Perú se viene llevando a cabo ya una evaluación con respecto a ese tema, tomando en cuenta que tenemos ahorita reporte de casos en algunas regiones del país, y también se podría implementar esa situación, pero obviamente todavía está en evaluación no solamente por el Ministerio de Salud, sino también por los demás ministerios que están involucrados en esta decisión. Ahora, la disponibilidad actualmente de vacuna que se está haciendo justamente en todos estos distritos que están con presencia de casos, que son 17 distritos en el país, se viene llevando a cabo toda una campaña de vacunación para la población. Y en ese caso es para no solamente niños, sino también para adolescentes y adultos, tomando en cuenta que en algunos escenarios la vacunación o algunos adultos no tienen el antecedente de esta vacuna, y por lo tanto se está llevando a cabo esta vacunación en esos distritos en donde están presentando estos casos, que son principalmente en la región de Amazonas, en la región de San Martín, que son las dos regiones que están... Claro, pero entonces, en este caso la recomendación entonces no vale solamente si vas a viajar a Ecuador tienes que estar vacunado contra la fiebre amarilla, sino si estás en estas zonas de riesgo donde se han presentado casos, lo mejor es que te vacunes si estás viviendo ahí o tienes que viajar hasta esa zona, no necesariamente solo porque vas a Ecuador, es lo recomendable. Ahora, es una sola vacuna, ¿no es cierto? Por una sola vez en la vida, o sea, si estás vacunado, ¿te protege o no? Por siempre. Exactamente. O sea, no pensar que solamente es porque se va a ingresar a Ecuador, no, incluso en el país tenemos en estas regiones presencia de casos, y por lo tanto se van a viajar a esas zonas, que son zonas que están en ceja de selva o ya selva en algunos casos, al exponerse entonces es mejor estar vacunado.
y debería estar vacunado. Entonces, se han instalado, por ejemplo, puntos de entrada de turistas o de la población que están siendo vacunados en esas zonas, y por ello la importancia. Y es cierto que usted menciona, una sola dosis de vacunación contra fiebre amarilla, nos lo dice la evidencia científica, es para toda la vida, según los estudios que se reportan, y que va a proteger a cualquier persona de esta enfermedad. En general es recomendable, ¿no es cierto?, de que si uno se va a desplazar a zonas hacia el Ecuador, no del país, sino hacia la línea ecuatorial, las zonas tropicales, es mejor tener la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Exactamente, Ecuador, Colombia, Brasil, algunos estados de Brasil están presentando esos casos, incluso en Bolivia también se tiene notificaciones de casos de fiebre amarilla en lo que son las regiones de las Américas.